Irán posee algunas de las mayores reservas de petróleo del planeta. Durante décadas, sus líderes mantuvieron una amenaza constante sobre la comunidad internacional, cerrar el estrecho de Hormuz y paralizar la economía mundial. Irán se forjó una reputación de fortaleza inexpugnable, una nación que ninguna potencia extranjera podría derrotar jamás. Entonces, el 25 de abril de 2026, ocurrió algo extraordinario. El presidente iraní apareció en la televisión nacional y les dijo a sus compatriotas que redujeran el consumo de electricidad. No en sentido figurado, sino literalmente. En lugar de encender 10 luces, dijo, encendieran 2. Los ministerios gubernamentales redujeron su jornada laboral a mediodía. El metro de Teherán comenzó a cortar la calefacción repetidamente. El alumbrado público en ciudades importantes como Isfahán y Teherán se redujo a la mitad. Eso no es un líder gestionando una situación difícil. Eso es un líder pronunciando un discurso de despedida. Bienvenidos al canal de la doctora Elena Harris. Si son nuevos por aquí, este canal es su principal fuente de información sobre las fuerzas militares, geopolíticas y económicas que están transformando nuestro mundo. A continuación, les presentamos la historia de cómo la palanca estratégica más poderosa de Irán está siendo desmantelada metódicamente, no mediante ataques aéreos, sino a través de un silencioso y asfixiante bloqueo económico. Los Emiratos Árabes Unidos acaban de abandonar la OPEP. India le dio la espalda a Chabahar. China finalizó el oleoducto de circunvalación. Y el propio Consejo de Seguridad de Irán ha concluido que el colapso interno ya no es una posibilidad, sino una certeza. Suscríbanse ahora mismo, porque lo que están a punto de leer es el análisis más exhaustivo del desmoronamiento económico de Irán disponible en cualquier lugar. Y cada aspecto de esta historia es más impactante que el anterior. Comencemos por el origen de toda crisis energética en el Golfo, el estrecho de Hormuz. En su punto más angosto, mide apenas 34 kilómetros de ancho, una estrecha franja de agua que separa el Golfo Pérsico del Océano Abierto. Según la Agencia Internacional de Energía, antes de que estallara este conflicto, por ese estrecho fluían aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día. Esto representa cerca del 20% de todo el petróleo transportado por mar en el mundo. China obtiene aproximadamente un tercio de su suministro de petróleo a través de él. Europa depende de él para el 12% al 14% de su gas natural licuado procedente de Qatar. Japón, Corea del Sur e India se encuentran en una situación crítica. Durante décadas, Irán basó toda su política exterior en una premisa fundamental: si nos confrontan, cerraremos el estrecho y el mundo se someterá. Era el arma asimétrica definitiva. Fácil de activar, catastróficamente costosa para todos los demás. Irán no necesitaba una victoria militar, solo necesitaba que el precio de la confrontación resultara insoportable. Y entonces, el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra objetivos iraníes. E Irán cumplió exactamente con lo que siempre había amenazado: cerró el estrecho, como se documenta en la cobertura de Wikipedia sobre la crisis del estrecho de Hormuz de 2026. El tráfico marítimo se desplomó casi instantáneamente, cayendo más del 70% en los primeros días. Un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria anunció formalmente el cierre el 2 de marzo. Irán comenzó a interceptar y atacar buques mercantes. Aparecieron minas marinas en el paso. Se emitieron advertencias de que cualquier barco que intentara transitar lo haría bajo su propio riesgo. El crudo Brent superó los $120 por barril. El Banco Central Europeo suspendió las conversaciones sobre un posible recorte de tipos de interés. Los economistas alertaron sobre una recesión global. El director ejecutivo de Vitol, Russell Hardy, estimó posteriormente que se perderían 1.000 millones de barriles de producción petrolera como consecuencia del conflicto. Irán había dado el golpe de gracia. Y por un momento, parecía que la apuesta estaba dando sus frutos. Pero existe una diferencia fundamental entre una amenaza que nunca se ha materializado y una amenaza que sí lo ha hecho. En el instante en que Irán selló el estrecho, desencadenó una reacción en cadena que sus estrategas nunca habían previsto del todo.
porque el resto del mundo llevaba años construyendo discretamente la infraestructura necesaria para funcionar sin él. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria, porque la respuesta al bloqueo iraní no llegó principalmente en forma de misiles o buques de guerra. Llegó a través de oleoductos de acero, sistemas de vigilancia satelital y la fría aritmética de un secretario del Tesoro que escribe publicaciones en redes sociales como si tuviera una escalera real. Analicemos primero el bloqueo naval estadounidense, pues este fue el acontecimiento que lo cambió todo. A partir del 13 de abril de 2026, Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, creando lo que los analistas rápidamente denominaron un doble bloqueo. Irán estaba estrangulando el suministro energético mundial a través del estrecho, mientras que Washington, simultáneamente, limitaba la capacidad de Irán para exportar por cualquier otra ruta. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. Según datos de transporte marítimo citados tanto por el Wall Street Journal como por la firma de análisis de materias primas Kpler, las exportaciones iraníes de crudo y condensado promediaron aproximadamente 2,1 millones de barriles diarios durante las 2 primeras semanas de abril antes del bloqueo. Tras el 13 de abril, esa cifra se desplomó a unos 567.000 barriles diarios. Entre el 14 y el 23 de abril, solo 5 cargamentos de exportación partieron de las terminales iraníes. Un país que en marzo movía 1,84 millones de barriles diarios apenas alcanzaba una cuarta parte de ese volumen. El petróleo que no se podía exportar tenía que ir a alguna parte. Estaba inundando los tanques de almacenamiento que, según un análisis de Kpler citado por Al Jazeera, se llenaban a un ritmo alarmante. Tan solo del 13 al 21 de abril, el Centro Columbia para la Política Energética Global informó que las reservas de petróleo iraníes aumentaron en más de 6 millones de barriles. Al 20 de abril, los tanques en la isla de Karch, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, que gestiona el 90% de sus exportaciones de crudo, estaban aproximadamente al 74% de su capacidad. Las compañías petroleras suelen evitar superar el 80% de su capacidad por razones de seguridad y logística. El tiempo se había agotado. Los analistas de Kpler estimaron que Irán podría agotar su capacidad de almacenamiento en 12 a 22 días si el bloqueo se mantenía con toda su intensidad. El Centro Columbia para la Política Energética Global llegó a conclusiones similares. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, fue más directo en una publicación del 22 de abril en X. Escribió que el almacenamiento en la isla de Karch se llenaría en cuestión de días, lo que obligaría a Irán a reducir la producción de petróleo, resultando en, y dio la cifra exacta, una pérdida adicional de $170 millones diarios en ingresos y causando lo que él denominó un daño permanente a la infraestructura petrolera de Irán. Permanente. Esa sola palabra debería quitarle el sueño a cualquiera en Teherán. Porque esto no se trata solo de los ingresos que Irán está perdiendo a raudales hoy. Se trata de pozos que tal vez nunca vuelvan a estar operativos. Antoine Half, cofundador y analista jefe de Kairos, una empresa de inteligencia energética que rastrea las cadenas de suministro globales, lo explicó sin rodeos a varios medios, una vez que se cierran los pozos petroleros. Especialmente los yacimientos más antiguos de Irán, su reactivación está lejos de estar garantizada. Los analistas estiman la pérdida permanente de producción entre 300.000 y 500.000 barriles diarios. Irán no solo perdería los ingresos de este mes, sino que renunciaría permanentemente a una parte de su producción futura. En ingeniería petrolera, esto se denomina pérdida irreversible de producción, el umbral a partir del cual la recuperación se vuelve estructuralmente imposible, no solo económicamente dolorosa. Un bloqueo prolongado no solo daña la economía iraní, sino que la amputa permanentemente en parte. Pero lo que distingue arquitectónicamente este bloqueo de cualquier otro visto en la historia moderna es lo siguiente: no se trata simplemente de un bloqueo, sino de un bloqueo que opera dentro de una trampa cuidadosamente construida. Mientras la Armada estadounidense sella los corredores de exportación de Irán, cada embarcación que intenta desafiarlo es rastreada, interceptada y, cuando es necesario, abordada.
No se trata del contexto de sanciones de la década pasada, donde los petroleros iraníes arriaban sus banderas, apagaban sus transpondedores ICE, los sistemas que utilizan para transmitir su ubicación, y desaparecían silenciosamente en el Pacífico. Un transpondedor desactivado no representa ningún obstáculo para una armada estadounidense equipada con imágenes satelitales Sentinel-2, aviones de vigilancia AWACS y la arquitectura de inteligencia completa del CENTCOM. Los barcos son rastreados individualmente. Se registra su historial de movimientos. Y cuando el CENTCOM decide actuar, los marines descienden en rappel desde helicópteros, como confirmó CNN. El CENTCOM confirmó que al menos 39 embarcaciones han sido desviadas desde que comenzó el bloqueo. 3 buques, el MT Tuska, el MT Tiffany y el MT Majestic Axe, fueron incautados y permanecen bajo custodia estadounidense. El 28 de abril de 2026, el MV Blue Star 3, con bandera de Comoras, fue interceptado en el Golfo de Omán por infantes de marina de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos, quienes abordaron la embarcación, realizaron una inspección exhaustiva y la liberaron solo después de confirmar que no se dirigía a un puerto iraní. La señal fue deliberada e inequívoca. Chabahar, el plan de contingencia de Irán, el puerto en el Golfo de Omán que Teherán había estado desarrollando durante años precisamente para este escenario, debía ser la vía de escape. La lógica era simple: incluso si el estrecho de Hormuz se cerrara, Chabahar se encuentra completamente fuera del estrecho y podría servir como un centro de exportación alternativo. Se desarrolló en parte con inversión india y formó parte del corredor internacional de transporte norte-sur, respaldado por China y Rusia. Teherán promocionó Chabahar como su base estratégica. Hoy, más de 20 buques cisterna y de carga permanecen inactivos en Chabahar. Lo que se suponía que sería la válvula de escape de Irán se ha convertido en un aparcamiento flotante, porque el bloqueo naval estadounidense se extiende también al Golfo de Omán, precisamente las aguas que las exportaciones de Chabahar tendrían que cruzar. 6 buques cisterna iraníes cargados de petróleo, como confirman las imágenes satelitales citadas por oilprice.com, han estado a la deriva cerca del puerto, completamente cargados, inmovilizados, justo dentro del perímetro del bloqueo estadounidense. Entonces India hizo sus cálculos. Tras haber invertido en el desarrollo de Chabahar, Nueva Delhi se retractó discretamente de ese compromiso y firmó un nuevo contrato con la terminal de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos. El puente de Irán hacia Asia está siendo abandonado silenciosamente por sus propios socios. Las salidas se cierran una a una. Si este análisis te resulta útil, suscríbete al canal de la doctora Elena Harris y activa las notificaciones. Cubrimos esta crisis a diario con la profundidad que requiere. Suscríbete para no perderte ninguna actualización. Este es un buen momento para reflexionar, porque lo que presenciamos no es simplemente una campaña militar. Se trata de una reestructuración geopolítica que se desarrolla a una velocidad vertiginosa. Y el acontecimiento que merece especial atención es el anuncio de los Emiratos Árabes Unidos el 28 de abril de 2026. Los Emiratos Árabes Unidos, tercer mayor productor de petróleo de la OPEP y miembro ininterrumpido del cártel desde 1967, casi 6 décadas, anunciaron su retirada de la OPEP y de la alianza OPEP con efecto a partir del 1 de mayo de 2026. La conmoción llegó desde múltiples frentes a la vez. Primero, el momento. Los Emiratos Árabes Unidos se retiran en medio de una crisis energética histórica, precisamente cuando la coordinación de la OPEP debería ser, en teoría, crucial. El ministro de Energía de los O, Suhail al-Masroui, declaró a CNN que Abu Dhabi eligió este momento deliberadamente, ya que el cierre del estrecho de Hormuz absorbería parte de la perturbación del mercado derivada del anuncio. En otras palabras, Abu Dhabi calculó que ahora, mientras las exportaciones están restringidas de todos modos, es el momento ideal para posicionarse de cara al mundo de la posguerra. Un mundo donde los O buscan total libertad para maximizar la producción sin restricciones de cuotas. En segundo lugar, el contexto. Los Emiratos Árabes Unidos han sido el blanco de los ataques más intensos de Irán durante todo este conflicto. Al Jazeera informó que, de todos los vecinos regionales de Irán atacados en este conflicto,
los Emiratos Árabes Unidos sufrieron más que Israel y todos los demás estados del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, juntos. Misiles balísticos y drones iraníes atacaron repetidamente la infraestructura energética de los Emiratos Árabes Unidos. El complejo de gas de Absam fue atacado. La terminal petrolera de Fujairah fue atacada. Y, sin embargo, como miembro de la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos seguían técnicamente integrados en una organización que incluye a Irán como miembro, una nación que actualmente bombardea su infraestructura. Abandonar la OPEP es el mensaje institucional más formal que Abu Dhabi puede enviar. Ya no estamos dispuestos a compartir una mesa de coordinación energética con el país que nos ataca. En tercer lugar, la dimensión estratégica que más afecta a Teherán. Al abandonar la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos pueden aumentar unilateralmente su producción a 5 millones de barriles diarios para 2027, un objetivo que su ministro de Energía confirmó públicamente, sin restricciones de cuotas. Además, su petróleo ya cuenta con una ruta de comercialización que evita por completo el estrecho. El oleoducto Absam Fujairah, de 380 kilómetros, que transporta entre 1,5 y 1,8 millones de barriles diarios directamente al Golfo de Omán, ha experimentado un aumento del 57% en las exportaciones desde marzo de 2026. Sin las cuotas de la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos pueden inundar los mercados mundiales con petróleo que el cierre de Irán no puede alcanzar. La participación de la OPEP en el control de la oferta mundial ya ha caído de aproximadamente el 30% al 26% como resultado de este conflicto. Los elevados precios del petróleo eran uno de los últimos amortiguadores que quedaban para los ingresos por exportaciones clandestinas de Irán. Incluso el petróleo vendido ilícitamente a través de canales que eluden las sanciones genera más ingresos cuando el precio del barril es alto. La salida de los Emiratos Árabes Unidos y sus ambiciones productivas amenazan con hacer bajar los precios. Irán se enfrentaría entonces a una drástica caída de los volúmenes de exportación y a una disminución simultánea de los ingresos por barril. Una implosión económica en dos frentes. Ahora entremos en Teherán, porque el dato más extraordinario de toda esta historia no es lo que ocurre en el mar, sino lo que sucede dentro del propio aparato de seguridad del régimen. Alrededor del 27 de abril de 2026, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán celebró una sesión de emergencia, presidida por el secretario del Consejo, Mohammad Bagher Ghalibaf. Según fuentes citadas por Iran International, cuyo informe exclusivo causó gran conmoción en los medios de comunicación internacionales, las agencias de seguridad que se presentaron en dicha reunión no ofrecieron perspectivas optimistas, ni planes de contingencia, ni alternativas estratégicas. Presentaron un panorama que, según las fuentes, fue sumamente crítico. En el contexto de un régimen que durante décadas se promocionó como una economía fortaleza impenetrable, este discurso resulta extraordinario. Surgieron tres conclusiones principales. Primero, que las protestas podrían estallar de nuevo en cuestión de días. Segundo, que el régimen podría mantener el bloqueo durante un máximo de 6 a 8 semanas. Tercero, que para finales de la primavera, aproximadamente 2 millones de empleos podrían eliminarse en el sector privado, según informó a 24 News, citando la misma fuente Iran International. Las agencias de seguridad destacaron la pérdida masiva de empleos vinculada al cierre de operaciones industriales en los sectores del petróleo, la petroquímica y el acero. Las exportaciones de acero iraní se detuvieron formalmente. Se esperaba que la recuperación de los ataques a las principales plantas siderúrgicas llevara años. Un bloqueo de Internet de 60 días, sí, 60 días, ya había dejado a cerca del 20% de los trabajadores que dependían de ingresos en línea sin ganancias. Los bancos, las bolsas de valores y los mercados de divisas se habían paralizado en gran medida, casi paralizando la actividad económica. Y entonces los funcionarios llegaron a una conclusión final, quizás la más escalofriante jamás pronunciada por ningún organismo gubernamental durante todo este conflicto. Según varios medios que citan a Iran International, las agencias de seguridad concluyeron que las nuevas protestas son inevitables. Imposible. Poco probable. Inevitable. La única incertidumbre, afirmaron, era el momento. Esto no es una evaluación elaborada por una agencia de inteligencia extranjera.
Es el propio aparato de seguridad del régimen dejando constancia por escrito de que es probable que sus calles se vuelvan en su contra y que la única incógnita es cuándo. El Banco Mundial ya había proyectado, en octubre de 2025, antes de la guerra, que la economía iraní se contraería tanto en 2025 como en 2026, con una inflación anual que se acercaría al 60%. La moneda iraní, el rial, había perdido la mitad de su valor entre julio de 2024 y marzo de 2025, antes de que se disparara un solo tiro en este conflicto. La inflación de los precios de los alimentos en Irán superó el 70% en 2025. Estas son las condiciones iniciales sobre las que ahora se acumula la presión económica derivada de la guerra. Como documentó la Biblioteca de la Cámara de los Comunes en un informe de investigación de abril de 2026, las protestas ya habían recorrido las 31 provincias de Irán desde finales de diciembre de 2025, antes de la guerra, antes del bloqueo, impulsadas únicamente por la miseria económica interna. Ahora, sumemos el bloqueo. El desplome de los ingresos petroleros. Los cierres industriales. Los cortes de Internet. Los precios de los medicamentos subiendo casi un 60% al volverse inaccesibles los productos farmacéuticos importados. Las colas para el pan, la escasez de carne y las largas filas para la leche en ciudades donde ya se están atenuando las luces. Según informes, funcionarios presentes en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad expresaron especial preocupación por el Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo de 2026, como posible punto de conflicto. Los sindicatos habían estado exigiendo aumentos salariales, la liberación de activistas detenidos y el derecho a sindicatos independientes. Las fuerzas de seguridad se encontraban en estado de máxima alerta. El Consejo advirtió que las protestas que surgieran durante las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán podrían representar una amenaza real para la supervivencia de la propia República Islámica. Cabe destacar que el propio Consejo de Seguridad de Irán utiliza la frase «supervivencia de la República Islámica» en sus documentos internos. Para ser precisos, Trump exageró al afirmar que la infraestructura petrolera de Irán estaba a punto de colapsar. Analistas independientes lo rebatieron. Las estimaciones de Kpler le dieron a Irán al menos 2 semanas de capacidad de almacenamiento restante. Fereidun Fesaraki declaró a CNBC: la pregunta clave es quién tiene más margen de maniobra, Trump o Irán. El bloqueo está causando daños graves y acelerados, pero no es un nocaut instantáneo. Es una asfixia progresiva que se desarrolla a lo largo de semanas o meses, no de días. Lo que es inequívoco es que, cada semana que se mantiene el bloqueo, la posición de Irán se deteriora estructuralmente, no psíquicamente. El daño a los pozos petroleros, la capacidad industrial, las redes de aliados, la estabilidad monetaria y la cohesión interna no se recupera cuando finalmente se firma un alto el fuego. Se agrava. La estimación del SNSC de 6 a 8 semanas marca el punto en el que el dolor económico se vuelve inmanejable a nivel interno. Esto nos lleva al error de cálculo más trascendental de Irán. Cuando Irán mostró disposición al diálogo, Trump rechazó la propuesta sin dudarlo. La postura negociadora de Teherán no había cambiado sustancialmente. La delegación estadounidense abandonó Islamabad sin un acuerdo. Trump autorizó la reanudación de los ataques. Irán creía que podía negociar desde la posición de influencia del estrecho de Hormuz. Pero una vez que el oleoducto este-oeste estuvo operativo, Fujairah comenzó a procesar petróleo de los Emiratos Árabes Unidos y la Armada estadounidense demostró su capacidad para rastrear y abordar cualquier embarcación en la región. La ventaja del estrecho de Hormuz ya había caducado. No se puede amenazar de forma creíble con cerrar algo sin lo que la otra parte ya ha demostrado poder vivir. La revolución de 1979 se basó en una premisa fundamental, que Irán podía absorber cualquier presión externa, porque el mundo necesitaba el petróleo iraní y el cumplimiento del Tratado de Hormuz más que cualquier otra cosa. Esa premisa se hizo añicos en abril de 2026. Ahora se barajan 3 escenarios. Primero, Irán negocia una salida, ofreciendo concesiones nucleares genuinas y aceptando las inspecciones del OIEA, levantando el bloqueo. Pero esto representa una derrota aplastante para los sectores más intransigentes de la Guardia Revolucionaria. Segundo,
El bloqueo se prolonga y estalla el descontento interno, 2 millones de trabajadores pierden sus empleos, los subsidios desaparecen y el régimen ya no puede pagar a sus fuerzas de seguridad. Tercero, Estados Unidos intensifica su actividad militar. Trump autoriza una campaña de ataques más amplia, impulsada por la presión política interna que exige una respuesta definitiva. Lo que podemos afirmar con seguridad es que el régimen iraní se enfrenta a la crisis estructural más profunda de toda su historia. No se trata del peor año, sino de la crisis más grave desde 1979. La narrativa de la economía fortaleza ha llegado a su fin. La mitología de la resistencia se está poniendo a prueba contra las leyes de la física, como un tanque de petróleo que se llena más rápido de lo que se vacía. El propio Consejo de Seguridad del régimen ha plasmado por escrito lo que su liderazgo se negó a reconocer durante 47 años: la inestabilidad es inevitable. Solo se desconoce cuándo se producirá. La historia de Irán en abril y mayo de 2026 es, en última instancia, la historia de lo que sucede cuando la influencia asimétrica choca con un mundo que pasó años preparándose para ello. Irán amenazó con Hormuz durante décadas y el mundo construyó oleoductos en silencio. Irán amenazó con cortar los ingresos petroleros y Washington impuso un bloqueo naval. Irán financió a sus aliados con dinero del petróleo y el bloqueo cortó esa financiación. Irán proyectó dominio regional y Arabia Saudita firmó un pacto de defensa con una potencia nuclear. La estrategia y las amenazas solo son tan fuertes como las premisas en las que se basan permanezcan intactas. Cuando esas premisas se derrumban, cuando Hormuz deja de ser la única salida, cuando el bloqueo es más estricto que cualquier régimen de sanciones anterior, cuando India se retira de Chabahar, cuando China termina el oleoducto de circunvalación, cuando los Emiratos Árabes Unidos abandonan la OPEP, cuando el propio Consejo de Seguridad de Teherán escribe la palabra inevitable, la mitología no muere de golpe. Se apaga poco a poco. La partida de ajedrez en el Golfo ha llegado a una fase en la que cada movimiento tiene consecuencias permanentes. El bloqueo económico se intensifica. La presión interna aumenta. El margen de maniobra diplomática se reduce. Y el régimen que construyó toda su identidad sobre la convicción de que nadie podía doblegarlo ahora ve cómo su propio consejo estratégico cuenta las semanas. El desenlace, rendición negociada, levantamiento popular o escalada militar, definirá no solo el futuro de Irán, sino también la estructura del poder en Oriente Medio durante una generación. Suscríbase ahora mismo al canal de la doctora Elena Harris si desea seguir de cerca cada acontecimiento. Ofreceremos cobertura continua del colapso económico de Irán, la cuenta atrás para el almacenamiento en la isla de Karch y la posibilidad de que el régimen sobreviva las próximas 6 u 8 semanas antes de que la inestabilidad interna se vuelva incontrolable. Active las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Y díganos en los comentarios, ¿cree que Irán encontrará la manera de negociar antes de que la presión económica se descontrole? ¿O el régimen está apostando a que podrá resistir el bloqueo?